Estamos de vuelta en Todos Geopolítica. Hemos ya, pues analizado en detalle todo lo que ha ocurrido en el día de hoy en la cumbre de los BRICS. Básicamente mensajes de unión entre los distintos líderes de los países que actualmente forman ese grupo de los BRICS. Veremos cuáles son los países que finalmente acaban introduciéndose en el grupo. De momento no hay ninguna concreción sobre ese tema, pero vamos a saltar con otro tema. Todavía tenemos ahí a Emiliano y, bueno, Emiliano, te quería preguntar también por lo que está ocurriendo estos días en Moscú. Es el sexto día ya consecutivo donde vemos ataques con drones en Moscú, ataques que, bueno, desde Rusia dicen que son de origen ucraniano. Claro, esto me parece algo reseñable por el hecho de que al final parece que la guerra se está moviendo de estar exclusivamente en territorio ucraniano a estarlo también en territorio ruso, y tampoco me da la sensación de que veamos muchas represalias por parte de Rusia. Bueno, yo creo que esto forma parte de una estrategia del presidente Zelensky de llevar la guerra un poco también a la ciudadanía rusa, porque no solamente es Moscú, también son otras ciudades del país, incluso algunas bastante lejanas, 600 kilómetros de Moscú, de Ucrania, como fue el aeropuerto. Es decir, hay que tener en cuenta que el año que viene, en marzo, si no pasa nada, se supone que el presidente Putin se presenta a elecciones. Por lo tanto, puede ser que una manera de tratar de reforzar un poco a la pequeña o invisible oposición rusa sea tratar de extender la guerra a las ciudades para que los ciudadanos sientan que la guerra les afecta, no solamente en el plano económico, con limitaciones de salida de capitales, etcétera, etcétera, sino que también desde el punto de vista de su seguridad personal, en un intento de castigar la figura o la imagen de Putin y tratar en la medida de lo posible que el año que viene, si esas elecciones se celebran en condiciones normales y de manera transparente y limpia, pues pudiera haber algún grupo o algún partido alternativo a Putin que digamos, finalizase con el imperio, porque realmente esto ya se puede hablar del emperador, habida cuenta de todo lo que lleva gobernando. Claro, curiosas también hoy declaraciones de Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, porque desde Occidente, desde Europa, desde Estados Unidos, siempre se insiste en que todo lo que se manda a Ucrania es para su defensa, para su uso, su utilización dentro del territorio ucraniano. Pero claro, ahora estamos viendo cómo Ucrania, que yo no sé muy bien cuál puede ser el origen de estos drones, ahí no me meto, pero simplemente lo que quiero analizar contigo también es las declaraciones de Borrell, que básicamente parece que está defendiendo un poco que ahora Ucrania pueda estar atacando territorio ruso. Dice, hoy es novedad que ha caído un dron aquí o allá en Rusia, pero todos los días caen decenas de ellos en Ucrania. Y dice, Ucrania simplemente está golpeando al lugar desde donde la atacan. A mí eso me suena un poco a justificación. Bueno, puede ser justificación o también un poco un tono de cierta ironía cuando Rusia se queja del uso de drones por parte de los ucranios, tanto en el mar como a nivel aéreo. Es decir, en el fondo, los drones son de fabricación ucrania. De hecho, pues puede haber desde drones de mucho mayor desarrollo que pueden llevar más pesos y más explosivos a drones que cualquiera puede comprar en una tienda, redactarlos como se ha estado haciendo, sobre todo al principio de la guerra. Y eso ha habido un desarrollo industrial por parte de ingenieros ucranios que han ido desarrollando sus propios drones. Por lo tanto, ahí no estarían incumpliendo ninguna limitación que le haya puesto Occidente, como ocurría con los tanques Panther, con la entrega de los F-16, que supuestamente tampoco pueden sobrevolar vuelo ruso, espacio aéreo ruso. Entonces, en el fondo, lo que está destacando, yo creo, Borrell es los rusos tienen que ser conscientes que están utilizando los ucranios el derecho a la legítima defensa y que esa legítima defensa, ahora ya con esa tecnología propiamente ucrania, cruza las fronteras y produce daños en territorio ruso. De nuevo en esa estrategia de tratar de extender la guerra para que la sociedad rusa lo perciba. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación en Rusia están totalmente cercenados y los únicos que tenían algo de cierta libertad están actuando desde el exterior, especialmente desde Finlandia. Por lo tanto, la población rusa no es que esté muy informada de los desarrollos, solamente lo que ofrecen los canales oficiales. Entonces, esto es una manera de percibir que efectivamente están sufriendo daños, no solamente bajas militares, sino también daños materiales y daños económicos, y de esa manera tratar un poco de bajar la figura de Putin en ese objetivo de marzo del 2024, donde supuestamente habrá esas elecciones, algo que invoque razones de ley marcial, seguridad nacional, y aquí no hay elecciones.
Entiendo, Emiliano, que es un poco utópico pensar que Ucrania pudiera atacar Rusia o, bueno, realizar ataques de mayor calado que los que está haciendo ahora con drones. Porque, claro, si no puede utilizar armamento que le mande Occidente, no puede utilizar esos tanques, no puede utilizar, por ejemplo, los F-16, que ahora van a empezar a mandarles a algunos países, solo se podría limitar a hacer ataques con drones, que eso no sé hasta qué punto realmente puede causar, no sé, una reacción muy férrea de Rusia. Yo creo que el objetivo número uno del ejército ucranio es recuperar el mayor número posible de kilómetros cuadrados del territorio ocupado por Rusia, porque esa va a ser, digamos, la base negociadora de una eventual mesa en el futuro. Entonces, de hecho, ya de por sí esos 1.000 kilómetros de frente es demasiado extenso para las actuales capacidades del ejército ucranio y, por lo tanto, de hecho, incluso expertos militares en Estados Unidos le están diciendo que trate de centrar sus ataques en Mariupol para tratar de cortar el suministro a las tropas rusas de la zona de Crimea. Entonces, no creo que le interese extender o hacer ataques en territorio ruso, sea con artillería propia, sea con unidades propias, a pesar de que haga ciertas infiltraciones, porque el último bombardeo a la base aérea donde fue afectado uno de los Tu-S-23, de los hipersónicos, en el fondo se duda que sea de drones enviados desde Ucrania. Entonces, se supone que hay unidades infiltradas en territorio ruso que están operando desde ahí, porque la capacidad de vuelo de esos drones alcanza 643 kilómetros, es harto difícil. Entonces sí que puede haber infiltraciones, pero no creo que se desperdiguen un poco ampliando el frente, que ya es bastante importante concentrarse en él para tratar de recuperar el máximo territorio posible antes de una eventual negociación. Claro, hoy otra de las noticias del día iba un poco en esta línea y mi pregunta es un poco hasta dónde o cuál es la línea roja que no debe sobrepasar Ucrania en esto de los ataques con drones dentro de territorio ruso. Porque hoy lo que hemos conocido es que han muerto 3 personas en un ataque, dicen, ucraniano en la región rusa de Belgorod. Claro, cuando ya hay fallecimiento de personas y no es solo ataque a infraestructuras, sino que estamos hablando de la muerte de 3 personas, entiendo que esta puede ser una línea roja. Creo que Rusia no se ha pronunciado de momento sobre este tema. Bueno, ese debate ya hubo cuando el famoso camión bomba en el puente de Crimea, que también fallecieron 5 personas. Entonces, ahí, digamos, son los habituales daños colaterales que, sin justificarlos, pues, y sin tratar de hacer, no, usted mata más, los rusos matan más con sus bombardeos que los ucranios, digamos que son operaciones que evidentemente la precisión quirúrgica nunca existe al 100% y desafortunadamente pues han fallecido ciudadanos que nada tienen que ver con este conflicto por ambos lados. Entonces, no creo que ese sea una de las preocupaciones mayores ni por parte ucraniana ni por parte de los rusos tampoco, porque evidentemente de momento el que tiene una orden internacional de captura para ser juzgado por crímenes de guerra es Putin, ahí que no haya podido ir a la reunión de los BRICS, y de momento no se ha acusado al presidente Zelensky de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Antes de hacer una pausa, también dejando a un lado todo lo que tiene que ver con el frente, las tácticas de guerra que están realizando uno y otro bando, me interesa también comentar contigo un poco la estrategia que están llevando en términos económicos Rusia y Occidente, porque hoy lo que leía en Financial Times es que Rusia le ha ofrecido una especie de trueque a Occidente. Yo te doy los activos occidentales congelados en Rusia, tú me das los activos rusos congelados en vuestros países. Claro, ¿qué te parece este trueque que parece que se estaría gestando desde Rusia? No sé si Occidente realmente querría aceptarlo. Yo creo que no. Yo creo que Occidente no va a aceptar ningún tipo de trueque, por llamarlo así, o chantaje, más bien. Es decir, realmente una de las cuestiones que se está viendo en los últimos meses, al principio de las sanciones económicas, el impacto era poco, pero ahora realmente sí que se está notando el impacto económico de las sanciones, de la expulsión de los bancos rusos del sistema internacional financiero. Tienen un problema de sostenimiento presupuestario que ahora ya no lo llenan solamente con los ingresos que obtenían de la venta de energía, especialmente de petróleo y gas, sobre todo al haber perdido a uno de los clientes preferenciales, que era Alemania y Europa del Este, por el Gazprom. Entonces, realmente ahora se está sintiendo aún más el efecto de las sanciones económicas y, por lo tanto, dudo mucho que Europa o Occidente haga este trueque
pues sobre todo porque el número de reservas que tiene Occidente de Rusia, pues seguramente, aunque no sé si está cuantificado, debe ser el doble o el triple que el que tienen los rusos. Recordemos que en el momento que se produjo la invasión empezaron a salir todas las empresas, o prácticamente todas las empresas europeas y norteamericanas, y prácticamente también todos los depósitos o inversores que estaban con inversiones en territorio ruso. Entonces, no creo que se vaya a producir. Luego está el tema del rublo, ¿no? Porque últimamente también la divisa rusa está cayendo con fuerza frente al dólar y ahora también parece que Putin está intentando otra vez hablar con el gobierno, con el Banco Central, para que pongan medidas para evitar la huida de capitales. Esto me suena a lo que pasó al principio de cuando comenzó la guerra, me pasó algo parecido. Luego se llevaron a cabo medidas que fueron efectivas, porque el rublo otra vez volvió a subir. No sé si ahora podríamos estar en una situación similar, donde consiga Rusia, Vladimir Putin, parar un poco esa situación del rublo, porque claro, también podría desencadenar una inflación importante dentro del país de Rusia. Sí, bueno, o sea, está claro que como todo el Banco Central ruso, el Ministerio de Economía, pues está en manos del gobierno, pues van a tratar de adoptar las medidas fiscales, bancarias necesarias para tratar de que no se siga produciendo esta devaluación, pero tienen un problema también de inflación importante. Entonces, puede ser que logren al menos relativizar la caída, pero si todas las sanciones siguen como están funcionando, aunque no de forma muy efectiva, pues seguiremos viendo cierta caída del rublo, e incluso desde el punto de vista de estrategia no militar, sino estrategia económica para debilitar. Está claro que Occidente busca debilitar la economía por todos los medios posibles, tratando de hacer el mayor daño y de esta manera pues desestabilizar económicamente a Rusia y sobre todo a la oligarquía rusa, porque recordemos que a pesar de todo lo que ha llovido, una gran parte de la oligarquía que se había enriquecido con Putin sigue apoyando, no sé si de forma voluntaria o de involuntaria, porque recordemos que hace tiempo que nadie se cae por la ventana, pero digamos que es una manera de tratar de presionar más al gobierno Putin en el ámbito de la política monetaria. Pues Emiliano, tenemos que hacer una pausa, un momentito, y enseguida volvemos porque además también quería tratar contigo tema India, ese alunizaje con éxito después del fiasco de Rusia, y también hablaremos de Donald Trump. Va a ser enseguida, no se vayan.